Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El lado B del desarrollo inmobiliario. Yo soy Marco Argüelles y hoy tengo el gusto de tener de visita aquí en el set a mi buen amigo Yaday Aro. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y como antes siempre, muchas veces conversado, ¿no? Pues la oportunidad de abrir esta charla, este diálogo, y pues muy contento, ¿no? De acompañarte, de estar aquí y compartir, ¿no? No, muchas gracias, amigo, por aceptar la invitación. Ya habíamos platicado mucho Correcto. de que íbamos a organizarnos para tenerte aquí y bueno, pues por fin se dio la oportunidad y vamos a aprovechar para hacer una buena conversación, que es lo que Eso haremos, ¿no? Pondremos lo te, mejor sobre la mesa. te sale muy bien eso, amigo. Venga. Platícanos, ¿quién es Yadai y tu empresa Beyond Claro, Consulting? claro. Bueno, obviamente en la historia de las personas, pues cada quien es el héroe de su propia historia, ¿no? Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, vas interpretando, pues hasta las batallas que viviste, lo que fuiste haciendo, ¿no? A mí, actualmente, somos una firma de consultoría dedicada específicamente a ayudarle a los dueños o directores de negocio a identificar el potencial de crecimiento para su organización, alinear los recursos que tienen a su alcance y crecer, ¿no? Entonces, Okay. a mí me tocó integrarme en el mundo de la consultoría ya un poco tarde, como a los 29, 30 años, y fue justamente ahí donde identifiqué que pues todo lo que tiene que ver con comercialización o con cadena de suministro, al final de cuentas son parámetros numéricos, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros hacemos es a través de la información, no importa el sector o la industria de nuestros clientes, ayudarles a identificar bajo una metodología y con el fundamento de los datos este potencial de crecimiento y cuál es el nivel cultural que tienen que evolucionar para poder capitalizar el potencial para su empresa, pero en su momento actual, ¿no? Ok, entiendo. Tal cual. ¿Y cómo manejas el tema con los dueños? Porque y digo, siento yo que en México, culturalmente, el tema del emprendimiento es complicado que alguien, o sea, que tú como emprendedor, como dueño de negocio, aceptes que alguien venga y te diga, no lo estás haciendo bien, lo tienes que hacer diferente. Digo, hay empresarios que sí lo permiten, incluso lo buscan y pagan porque Correcto, alguien les diga, correcto. pero hay un paradigma complejo para que otros Claro. se permitan esa entrada, pues. ¿Cómo, Mira, cómo se maneja? totalmente, Marco. Es muy curioso porque la empresa es como una persona, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cambiar la cultura tú como persona, ya sea adoptar un hábito positivo o empezar a hacer algo nuevo, desafiante para ti, pues le pasa lo mismo a las empresas, ¿no? Y así como las personas también tenemos cierta edad y vamos madurando y creciendo a través del tiempo, también las empresas, pues nacen, lo que le llaman luego los años heroicos, y empieza el primer dueño fundador a tener una evolución y ya de ahí pueden desdoblarse varias ramificaciones, ¿no? Hay quien con el éxito del presente ya justifica su toma de decisiones y que no necesita ayuda porque ya llegó a esa meta de satisfacer sus objetivos, ¿no? Sin embargo, lo que es un hecho es que entre más lejos quieras llevar tu empresa, pues el nivel de competitividad incrementa y de sofisticación en la forma de hacer las cosas también, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no es tanto como pensar que tú sabes cómo hacer las cosas o no, sino entender que son prácticas estándar que para competir pues en cualquier industria pues, las tienes que tener, ¿no? Entonces hay gente que puede tener ese criterio, hay gente que no, pero es como todo, ¿no? Hay gente que el nivel de satisfacción actual con lo que hace ya lo alcanzó y hay gente que también quiere más, ¿no? Entonces yo creo que parte de la disposición del dueño a tener un objetivo más grande que él mismo, ¿no? O sea, depende de la visión, digamos, del dueño hasta dónde quiere llegar, o si ya en ese punto se siente cómodo, ya está facturando lo que quiere facturar, ya le da para mantener sus indirectos de empresa y ya, no hay para dónde más. Sí, sobre todo es un tema de propósito, ¿no? Porque muchas veces el volverte empresario es un tema para encontrar una forma de vivir, obviamente que vaya de acuerdo a tus capacidades, tu experiencia, pero hay veces que tienes una visión un poco más de propósito, ¿no? Ya a una comunidad, a un equipo, o hasta llegar a tener una relevancia en una geografía, ¿no? O en tu industria. Entonces, básicamente el límite de la empresa es la visión del dueño, ¿no? Entonces, hay gente que, por ejemplo, no toma muchas precauciones y pasa que llegas a la transición de la segunda o tercera generación
y ni siquiera está preparada esa generación para recibir la organización en el momento cultural que ahora se encuentra, ¿no? Porque de cuando tú la fundas a 40 años después, pues pasan muchas cosas, ¿no? O sea, las generaciones te refieres a cuando ya pasó La sucesión familiar. a los hijos. Exacto. Pero ese es un tema de determinar hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque tú puedes decir, sabes que esta organización es una organización patrimonial para que mi familia pueda prevalecer hacia adelante. O hay gente que dice, oye, tú solamente tienes un negocio si alguien te compra tu negocio, ¿no? Entonces hay gente que lo tiene claro y dice, oye, yo quiero llegar a los 60 años, quiero alcanzar el máximo de eficiencia de capital para mi empresa en ese momento y en ese momento liquidar, ¿no? Okay. Entonces, básicamente es el tener habilitadas estas perspectivas como dueño e incluso pues hasta te permite seleccionar cuál es el camino más afín para tus objetivos, ¿no? Y sobre todo para tu propósito, porque cuando tu tema meramente es transaccional y llegas a eso, pues se mueve el suelo un poco, ¿no? Dijiste ahorita una frase que aquí la puse, la empresa llega hasta donde el director entiende. Correcto. ¿Cómo manejas la captación de los clientes? Es decir, ¿es un director el que tiene que decir, ya necesito dar el siguiente paso o quiero llegar a esta meta y ya no puedo, yo solo tengo que llegar? O tú tienes que ir y tocar la puerta y decirle, director, vengo aquí a decirte cómo es el camino para el siguiente nivel. Claro. Bueno, nosotros tenemos 10 años como organización, como firma consultora. Y justamente yo creo que hasta el año pasado nunca habíamos implementado, curiosamente, ¿no? Una firma de estrategia comercial jamás habíamos implementado ninguna táctica o estrategia de captación, desarrollo, fidelización de clientes, ¿no? Sino que hemos crecido también de forma orgánica y lo que es muy funcional para nosotros o la forma de trabajar es por referenciación, ¿no? Porque Okay. al final de cuentas, como lo que nosotros hacemos es muy fácil de medir o de evaluar, se mide todo en cuánto vendes más o con cuánto margen incremental, ¿no? Entonces, una vez que haces un buen proyecto, pues tienes una buena referenciación que puede ser objetivamente medible, ¿no? Porque lo mides pues en un retorno de inversión sobre lo que invertiste en consultoría o lo puedes medir también como un crecimiento desestacionalizado a la tendencia que traías, ¿no? Entonces, como todo es ventas y rentabilidad, pues es muy fácil decir si te funcionó o no te funcionó, ¿no? O sea, no es subjetivo, vamos. Okay. Entonces, sí, ahorita sí tenemos, pues hemos tenido casos y la mayoría de los clientes con los que hemos trabajado, si no es que todos, incluso están muy abiertos a referenciarnos o nos tienen como muy presentes, y lo cual nosotros agradecemos, ¿no? Porque al final de cuentas nuestro propósito lo cumplimos a medida que cumplimos las expectativas que ponemos para las empresas, ¿no? Pero sí, lo que sí nos damos cuenta, o yo he podido aprender a lo largo del tiempo, es que el rol que nosotros jugamos es muy sensible, puesto que tú vas a la dirección general directamente, ¿no? Entonces, es un rol muy estratégico porque al final de cuentas vas a diseñar una estrategia que sea para esa empresa de acuerdo a sus capacidades, pues desarrollándole antes un entendimiento de su contexto, ¿no? Entonces, es un tema de muchísima confianza, puesto que tienes acceso prácticamente a toda la información importante, ¿no? Para la empresa, pero al final de cuentas son los resultados y los años y los casos de éxito lo que nos permite, pues de alguna forma, que ya sea un poco más natural, pues el desarrollar más cotidianamente, más recurrentemente estos procesos, ¿no? ¿Cuál sería el proceso cuando llegas con un nuevo cliente? Digo, entiendo que cada empresa es distinta Claro, y depende el giro, si es de productos, si es de servicios. totalmente. O sea, hay algunas variables, pero ¿cuál sería de una forma estándar el proceso que hay que seguir? Sí, digo, va muy de la mano con esto de demostrar lo que no se conoce, ¿no? Porque, digo, voy a entrar a una anécdota de cuando yo empecé en consultoría. Pues cuando yo empecé, yo inicié porque era un experto sectorial en iluminación, ¿no? Entonces, eso fue lo que me dio entrada a resolver proyectos sobre ese sector. Y ya de ahí, naturalmente, empiezas a transitar a otros, ¿no? A mí me pasó cuando dijimos, oye, pues ya tenemos un proyecto en el sector consumo, ¿no? Y decir, oye, pues yo ni siquiera he estado en consumo y tengo que prescribirle a la dirección general qué hacer estratégicamente para comercializar más, ¿no? Entonces, obviamente, desarrollas la lógica, si tú siempre te apegas a los datos y al fundamento de los datos, siempre te va a salir bien, pero adoptar la lógica de, oye, ¿cómo funcionan aquí los canales o los modelos, por ejemplo, en el sector de consumo de refrescos, que es un modelo hasta de preventistas y son otras formas de comercializar? Pues luego de repente entrábamos, no sé, a jabón, por ejemplo, ¿no? Y en jabón eran otros temas y otras formas de comercializar y otras cadenas, etcétera, ¿no? Entonces, yo platicaba mucho con mis compañeros o con, de alguna forma,
los partners y les decía, oye, es muy complicado que cada vez que entramos a una industria, pues es otra vez iniciar desde, o sea, no se diga pharma, etcétera, ¿no? Entonces, lo que acabamos diseñando o acabamos desarrollando como Beyond, justamente es un framework o lo que sería un marco conceptual para decir, oye, todo lo que tiene que ver con tu resultado se gobierna por 7 variables clave, ¿no? Y esas 7 variables a su vez están sostenidas por un nivel de variables un poco más detallado y todo eso lo puedes medir, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a venderle a un dueño de negocio? Pues no llegamos a venderle, ¿no? Simplemente lo que le presentamos es decirle, oye, nosotros entendemos la comercialización así, desdoblamos nuestras 7 verticales con cada uno de sus componentes e inmediatamente ellos identifican cuáles temas pueden tener o no tener, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas de estrategia de clientes pues, y estás en ventas, pues las estrategias genéricas son las mismas, ¿no? Es decir, tú tienes que captar clientes que no tienes, tienes que desarrollar clientes que ya te compran pero te pueden comprar más, tienes que fidelizar clientes que ya te compran todo pero son los más atractivos para tu competencia. Sí, puedes ir avanzando en el tema de capital humano, en el tema de procesos, de marketing y pues es mostrar básicamente el panorama completo, ¿no? Ok, no, sí me queda claro. Porque me imagino que hay empresas, al final lo que ustedes hacen pues es, como lo comentaste, estrategia de crecimiento. Correcto. Y la estrategia de crecimiento muchas veces está enfocada pues en el tema comercial, ¿no? Uh-huh. En las ventas. Pero hay empresas que tienen altas facturaciones, el problema es que no tienen o sea, tienen déficit de rentabilidad, pero es más por sus procesos, por su administración, porque tienen un exceso de personal o porque el personal no está capacitado. Entonces, ¿en qué punto pueden llegar a esa diferenciación? Completamente. Justamente nosotros lo que ya empezamos a desdoblar este año es estrategia de crecimiento atendiendo todas las verticales, ¿no? Es decir, si ves la empresa como una parte de operaciones, que es cadena de suministro, inventarios, producción, luego ves la parte comercial, marketing y ventas, y luego ves la parte de administración y finanzas, con capital humano embebido, ahí lo que nosotros hemos logrado hacer es llevar esta misma metodología que son índices de datos o correlaciones de datos pues a las demás áreas, ¿no? No soy yo el experto en todas las verticales, evidentemente no podría hacerlo, pero la gente que está dentro del equipo sí son expertos muy particulares o en cadena de suministro o en temas de finanzas, ¿no? Es muy importante lo que conversas porque efectivamente el resultado de una empresa es un tema multifactorial, ¿no? Entonces, así como las ventas o la comercialización tiene diferentes variables que no tienes que hacerlas todas perfectamente bien, sino simplemente saber que están ahí, pues de la misma forma funcionan las otras verticales, ¿no? Pero sí es muy importante esto que conversas porque de acuerdo al momento de la empresa, el reto que tienen es distinto, ¿no? Porque una vez que, por ejemplo, tú ya tienes una buena comercialización, pues podrías optimizar tu cadena de suministro, tu estrategia de inventarios. ¿Qué es lo importante, no? Al final de cuentas, lo importante para crecer una empresa es entender el pensamiento del dueño, ¿no? Entonces, para un dueño, ¿cómo mides cuál es mejor negocio que otro? Pues por la eficiencia de tu capital de trabajo, ¿no? Entonces, si tú te atienes a esa métrica y dices, oye, esta empresa va mejor a medida que crece y la eficiencia del capital es mejor, es decir, es una mejor opción para invertir, ahí vas a poder desdoblar muy claramente y decir, oye, ¿cuáles de las diferentes iniciativas que tengo por desarrollar me dan el mayor impacto de manera sustentable para después financiar y poder hacer un crecimiento en cuestiones que tenga que hacer inversiones un poco más grandes, ¿no? Entonces, el tema del crecimiento es de todas las posibilidades que tienes que hacer, porque una empresa siempre tiene cosas que hacer, ¿no? Pero lo importante es elegir la que te dé el resultado en la velocidad y el incremental que requieres para entonces hacer autosustentable tu plan, ¿no? Porque no tendría ningún truco decirte, oye, tu empresa puede crecer, sí, pero tienes que invertir 300 millones de pesos, ¿no? Pues sí, ¿cuál es el secreto, no? Sí, exacto. Claro. Y en el tema de los dueños, los directores, porque no solamente nos cuesta trabajo abrir digamos que esas entrañas de tu empresa, por un lado. Exacto. Por otro lado, pues también hay cierto ego o un tema de, pues güey, ¿cómo dices que estoy mal si ya crecí hasta aquí, ¿no? Y claro. A veces creces con mucho desorden, creces como pudiste pero estás creciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, también el punto es que el director no se quiere salir de del tema de la operación, claro. de ser, pues estar de metiche, pues, ahí en los procesos. Entonces, ¿cuál es esa parte, cómo se maneja? Sí, bueno, yo creo que primero es importante como establecer que
en un tema de consultoría o un tema de transformación, sobre todo cuando lo vas a hacer analítico, es decir, fundamentado y con metodología, no puedes brindárselo a cualquier empresario en cualquier momento de su empresa, ¿no? Es decir, tienes que ya haber alcanzado al menos un nivel de facturación, de sofisticación, para que incluso tengas los recursos para poder absorber ese cambio, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de buscar un apoyo externo con alguna empresa consultora tiene mucho que ver con cuál es el objetivo estratégico para tu empresa, ¿no? Por ejemplo, donde yo creo que sí es muy importante contar con ayuda es cuando quieres institucionalizar o cuando quieres desarrollar una ventaja competitiva, pues sí es importante decir, oye, en la industria en la que yo estoy es una industria que seguramente tendrá al menos 200, 300 años, ¿no? Los competidores a los que te enfrentas desarrollan las mismas categorías en los mismos canales, con los mismos clientes. Entonces no es tanto como que tú tengas que ponerte creativo e inventar algo nuevo, sino entender cómo se juega el juego, entender cómo lo están jugando los demás y adaptarte, ¿no? Ahora, vuelvo a lo mismo, no todos los dueños tienen esa apertura a recibir, pues, primero a querer llevar a un nivel de institucionalización de su empresa, ¿no? Es decir, los objetivos de la empresa no son para siempre crecer, tal vez para algunas personas, tal vez para otros sí, y creo que en esta parte, pues sí, hay muchísima variedad de opiniones, ¿no? Pero para el dueño que quiere crecer, al menos lo que sí puede identificar, donde nos funciona mucho poder comunicarnos es que él reconozca que quiere lograr algo que una vez que lo ha intentado no lo puede mover. Eso es lo que nos hace fácil para nosotros poder comunicarnos con ellos e intervenir, ¿no? Es decir, cuando ya un dueño tiene la disposición de crecer pero no está encontrando el camino claro o tiene 2 o 3 intentos y no lo logra, pues ahí es donde se vuelve muy relevante decir, oye, quiero dejar de improvisar y necesito una opinión, pues externa, una opinión de valor que me pueda ayudar, ¿no? Amigo, en cuestión de que yo sé que esta parte depende de los dueños y depende de la visión y depende del crecimiento que quieras tener, pero sí creo yo que hay un punto donde ya crecer más allá de eso ya se vuelve todo, ya se vuelve un tema, pues que a lo mejor en temas de calidad de vida para uno como empresario, pues ya no conviene crecer más, ya te sale más caro y ya no se vuelve más rentable, pues. Sí, bueno, sí, de acuerdo a cómo ejecutes, ¿no? Ese crecimiento, porque efectivamente primero es establecer un objetivo claro, ¿no? ¿Qué quieres hacer en el futuro? ¿Quieres desarrollar segunda, tercera generación, institucionalizar? ¿Quieres estar tú hasta el final? ¿O quieres vender tu empresa, ¿no? Es decir, todo obviamente parte desde cuál es el objetivo que tú tienes, ¿no? Ahora, esta parte donde crecer es costoso o se te va la vida en ello, es curioso, pero la función de un director propiamente te la podría decir, o yo la identifico como decir, oye, el director únicamente tiene 2 funciones, ¿no? Establecer cuáles son los objetivos correctos, es decir, oye, ¿para dónde tengo que llevar a mi organización? Que establecer objetivos correctos tiene que ver con muchas variables, ¿no? Es decir, externas, de eficiencias internas, de eficiencia de capital, hay muchas cosas que te dictan eso, ¿no? Sin embargo, una vez que estableces cuáles son los objetivos correctos, tu segunda responsabilidad es, bueno, seleccionar a la gente para que hagan esos objetivos posibles, ¿no? Entonces, dirigir, en el estricto sentido de la palabra, es, quiero ir para allá y este equipo llévenos a todos para allá, ¿no? Entonces, ese es el rol del director. Evidentemente, si tú estás gerenciando y eres parte de la cadena de valor y muchos de los procesos estratégicos o de toma de decisión pasan por ti, pues tú vas a decir, oye, crecer, no, gracias, ¿no? O sea, no quiero 2 veces más tiempo o menos tiempo con la familia, ¿no? Pero sí es, al final de cuentas, es cómo desdoblas el esfuerzo, ¿no? Que realizas. Pero si hay un punto de facturación donde dices, ya aquí, este es el, digamos, de aquí para acá ya es otro boleto, ya a lo mejor te tienes que institucionalizar de forma necesaria o no, no hay una métrica al respecto. Sí, o sea, yo te podría decir, no sé, que arriba de los 500 millones de pesos es muy difícil que seas competitivo si no estás institucionalizado, ¿no? Porque la institucionalización habla un poco más de tener los procesos internos desarrollados para adaptarte. Es decir, ser una empresa institucional tiene mucho que ver con que tu equipo tenga las capacidades para identificar la situación actual y desarrollar planes de acción, ¿no? Entonces, pues más o menos así sería. ¿Cuáles serían los otros, los otros puntos que tiene que tener una empresa para el proceso de institucionalización?
Sí, bueno, yo creo que lo más importante, porque al final de cuentas, toda transformación es un tema cultural, ¿no? Es decir, cualquier tema que tú vayas a implementar, no sé, en estrategia de inventarios o en temas de pricing o de revenue management, son temas técnicos que ya están definidos, la metodología ya está fundamentada, ¿no? El tema es tener la disposición a aprender algo nuevo y a volver a sentirse aprendiz, joven e inexperto en nuevos campos, ¿no? Es más bien esa disposición. Okay. En temas de la construcción, que por ejemplo, que es lo que nos lleva aquí a este podcast y es a lo que nos dedicamos nosotros, que creo que es un nicho que tiene ciertas variables que se diferencian de otras industrias. No sé, es a lo mejor una percepción que tengo, Claro. pero a ver, tú platícame, a ver qué opinas al respecto. Sí, bueno, yo creo que, digo, lo que podríamos hacer ahorita es como un ejercicio para poder identificar particularidades de la construcción respecto a otros sectores, pero creo que lo más interesante podría ser y decirte, oye, lo que podríamos compartirte ahorita en este diálogo es como decir, bueno, ¿cómo puedo yo competir desde la construcción, no? O qué palancas puedo habilitar en el sector de la construcción, ¿no? Entonces, yo te diría que más o menos las verticales que puedes ejecutar son muy similares en todos los sectores o todas las industrias, ¿no? Por ejemplo, tú vas a partir que si eres un constructor, pues de entrada hay unas tendencias, ¿no? De construcción por sectores, no se construye lo mismo de vivienda por tipo de vivienda que de comercial, industrial, centros comerciales, hospitalidad, etcétera, ¿no? Entonces, tú en esa parte del mercado podrías entender cuáles sectores crecen más, cuáles crecen menos y hasta en qué geografías se está creciendo más o se está creciendo menos, ¿no? Eso es como tener una referencia del mercado, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, es como el tema de las naves industriales, ¿no? Que está en un crecimiento muy acelerado. Por decir algo, si tú estás creciendo, el sector en el que estás está creciendo un 17% y tú año con año estás creciendo un 15%, claro, aunque tú estás creciendo, dentro de la industria te estás haciendo más pequeño, ¿no? Entonces, el tema es, si tú quieres estar asegurándote de que creces, pues al menos tienes que crecer a la misma tendencia, pues no diría de tu mercado total, pero al menos de tus segmentos meta, ¿no? Es decir, si tú vas a industrial, pues al menos esa es tu tasa de referencia, ¿no? Entonces, eso sería como partir del mercado. Y luego dices, ok, de este mercado, que son estos sectores, tienes ahora clientes, ¿no? Porque un mismo proyecto se lo puedes vender a diferentes eslabones o interlocutores a lo largo del desarrollo de la obra, ¿cierto? Entonces, el tipo de identificar a los clientes, a través de qué canales comercializar el proyecto, pues eso lo puedes unificar para empezar a decir, oye, ¿cuáles son los sectores que a mí me convienen? ¿En cuáles sectores, de acuerdo a las necesidades que estoy escuchando de los clientes, tengo una ventaja competitiva sobre mis competidores? No son todos, son los que van a mis segmentos clave, ¿no? Entonces, si tú identificas a qué segmentos clave vas a poder desmarcarte de lo que hace tu competencia y dar una oferta de valor a la medida, ¿no? Todo esto que te estoy conversando sería como el marketing en el sector de la construcción, que acaba específicamente en que puedas determinar no de qué tamaño o cuánto crece la industria, sino cuánto puedes crecer tú y ser específico en los objetivos, los famosos objetivos SMART, en que lo puedas atribuir a objetivos en el tiempo, en geografías e incluso hasta en listas de clientes concretos, ¿no? Entonces, todo esto sería como el marketing y más o menos este tema de decir, oye, alinear las variables de mercado, de canales, de segmentos, de competencia y de oferta de valor, pues básicamente cualquier cosa que comercialices es eso, ¿no? Porque la oferta de valor al final de cuentas es, no importa si eres constructor o eres desarrollador o eres el proveedor de la iluminación, tienes un portafolio de productos o servicios, brindas una política comercial y unos precios por volumen, por tipo de relación que estás desarrollando con tus cuentas y además brindas un modelo de servicio a través de tu fuerza de ventas, ¿no? Entonces, no importa el sector en el que tú estés transaccionando, esas tres variables van a ser las mismas, ¿no? Y esta fuerza de ventas pues va a responder a los incentivos, a la capacitación que les establezcas y qué tan específicos son sus procesos y hasta cómo tú gobiernas los mismos objetivos que les pides alcanzar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Al final de cuentas es decir, oye, tanto en el sector de la construcción como en cualquier otro, si tú cuentas con un mapa medianamente amplio de cómo se correlacionan todas las variables, pues vas a tener mucho mayor efectividad cuando despliegas algún esfuerzo, ¿no? Porque muchas veces las empresas se concentran solo en ver lo que están viendo y aplican esfuerzos muy fuertes, no sé, a implementar un CRM o un ERP, que no necesariamente es lo que le toca a la empresa en ese momento, ¿no? O que tengas al menos establecidos procesos operativos que después puedas nutrir al sistema, ¿no? Entonces, es parte de ver el juego como un juego completo, por así decirlo.
Ok. Y en temas de construcción, ¿ya te tocó atender alguna empresa? Sí, sí, sí. En temas de construcción hemos estado directamente, diré, en 4 empresas diferentes. O sea, una de ellas, una que empezamos, fue una empresa que hace infraestructura pública, es decir, todo lo que son estas dovelas, Traves Ashto, que en su momento cuando hicimos este proyecto era cuando las asociaciones público-privadas estaban en su máximo, ¿no? Entonces, si tú querías vender como una empresa prefabricadora de estas unidades, pues mucho tenía que ver con cuáles son los proyectos que se integraban para el presupuesto y cómo hacías, pues de alguna forma, gestión política para que esos proyectos fueran parte del presupuesto y tú pudieras ejecutarlos, ¿no? Entonces, esta época de México de asociación público-privada fue muy demandante para las compañías, ¿no? Porque ahora no nada más es ya tienes el proyecto y me licitas, sino yo tengo que empujar que el proyecto entre para poder trabajar, ¿no? Entonces, ese fue un caso. Hemos trabajado también, que para mí sería una de las empresas que más han tenido un retorno de inversión sobre el proyecto y de crecimiento en cálculo estructural. Hemos estado también ahí y bueno, pues ya en temas periféricos, pues en empresas de iluminación también, que son empresas que le brindan, ¿no? De alguna forma van integradas como un producto o un insumo de la construcción, ¿no? Y en el tema de cálculo estructural, o sea, la empresa es un taller Exacto, de sí, estructura, exacto, es una empresa, de cálculo, pues. exacto, tal cual es una empresa de cálculo estructural. Nosotros los tomamos como líderes regionales justo aquí en Jalisco, en Guadalajara. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues lo mismo, ¿no? Decir, oye, vamos a entender cuántos metros cuadrados se desarrollan por cada sector y en qué geografías. Eso lo pudimos entender. Luego vamos a entender en todo el ciclo de decisión-prescripción, desde el arquitecto, en base a qué va a ser más afín o no con tu oferta de cálculo, el desarrollador, qué modelo de servicio le interesa, y también con la gerencia de obra y eventualmente con el constructor, ¿no? Al final de cuentas, es un tema de trabajar en sinergia. Entonces, si tú identificas de qué tamaño crecen los segmentos o los diferentes sectores y luego puedes identificar a nivel arquitecto, desarrollador, gerencia de obra, qué necesidades tienen del calculista que no les estén brindando los competidores, pues bueno, eso fue al final de cuentas lo que hicimos, ¿no? Escuchar a nuestros clientes, acercarnos a ver cómo podíamos servirles mejor. Y es curioso porque por lo regular los clientes requieren siempre un tema de modelo de servicio y no de un precio más bajo. Okay. ¿Me explico? Particularmente, por ejemplo, en el tema de la construcción, tú sabes que cuando tú desarrollas, sobre todo una escala, no sé, de 20,000, 40,000 o más metros, pues mucho de la inversión pues va a ser tu crédito puente y va a ser tu sistema de preventas, ¿no? Que desdobles. Sin embargo, en la parte inicial, cuando a ti te toca hacer todos los gastos para licencias, para el proyecto arquitectónico o de ingenierías, ahí es donde tú podrías gestionar un modelo de relación diferente con tus clientes para amortizar ese pago en el tiempo. Son formas de entenderlo, ¿no? Es decir, si tú entiendes cuál es hasta el ciclo del flujo del desarrollador, podrás darte cuenta que a lo mejor la necesidad que tú tienes que resolver con ellos ni siquiera es técnica, porque esa se da por sentado, ¿no? El calculista no se le va a caer el edificio, pero sí puede ser por modelo de servicio o puede ser por política de pagos, ¿no? La escalabilidad que tiene esta empresa, digo, no lo entiendo porque quizá porque no he estado dentro Claro. de un despacho, pero está limitado o si tiene una forma de escalar sus procesos y su Completamente. crecimiento. Sí, sí, de hecho, o sea, yo creo que el caso muy emblemático de esta empresa es que en calculistas crecieron de un año a otro en 100 personas más, ¿no? Entonces, lo que es habilitar a tantos ingenieros sobre un sistema de trabajo, sobre todo con tecnologías, pues Revit y todo lo que tiene que ver, ¿no? Para poder habilitar a gente en un proceso de producción, sí es un crecimiento acelerado. Y ahora, ¿qué tanto puedes crecer? Pues hasta donde el mercado te lo permita, ¿no? Y tú lo puedas habilitar. En el caso de ellos, por ejemplo, que nos dimos cuenta de las necesidades de todos estos roles, hay quien decide quién es el calculista, pero hay quien prescribe y hay quien influye, ¿no? Entonces, tu modelo de relación, pues tienes que estar con cada uno de los influenciadores, decidores y prescriptores, pues con un modelo de servicio específico, ¿no? Pero sí, con esta compañía, al final de cuentas, nos alineamos mejor a los clientes que entendían no tanto el valor de un precio bajo por metro cuadrado, sino el valor de la eficiencia en costo de construcción, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, te diría, oye Marco, ¿tú qué prefieres, no? Pagar a 27, 30, 40 pesos el metro cuadrado de cálculo estructural y que el metro cuadrado de estructura te salga en 5,600 pesos, o pagar el cálculo a 120 pesos y tengas un 50% de costo en acero y concreto, ¿no? Entonces,
es un tema hasta de mentalidad, porque si tú lo ves como un desarrollador tradicional, no tanto como con una lógica financiera, pues ellos lo que van a hacer es decir, oye, como este dinero es el que más me cuesta, porque ni siquiera entró a crédito puente, pues ahorita lo que necesito es que sea el proyecto... Que este sea el más barato. Exacto, aunque más adelante eso Sí, me pese en acero o en concreto, sí. ¿no? Entonces, es un tema, si te das cuenta que para habilitar estas posibilidades ni siquiera es un tema técnico, es un tema de incluso entendimiento financiero, ¿no? Sí, sí, me queda claro. Exacto. Tiene mucho sentido. Y va muy bien con mi siguiente pregunta, que es, en todos los temas comerciales, de inversión, en todas las áreas, la forma pues que se está utilizando pues, es a partir de la educación, ¿no? Buscamos educar sobre inversiones para que luego vengan e inviertan en nuestros proyectos. Buscamos educar en los tipos de cremas que son favorables para que vengan y me compren esta crema que yo estoy vendiendo. Entonces, Correcto. en esa forma, ¿cómo trabajan la parte de la educación hacia los directores, que es el perfil de cliente que buscan? Claro, digo, es un tema, este es muy interesante porque tiene todo que ver con decir, oye, tu segmentación la vas a realizar a partir de cuáles son las necesidades de tus clientes y cuál es el potencial, ¿no? Es decir, cuánto me pueden comprar y cuánto me cuesta servir esas necesidades, ¿no? Entonces, ¿me repites la pregunta, Marco? Ya me fui así a la luna, ¿no? ¿Qué método de educación tienen ustedes al alcance para llegar a los directores que entiendan cuáles son las cosas o las limitantes que tienen y cómo pueden utilizar sus servicios pues para... Correcto. Sí, todo esto que tiene que ver con comunicación, nosotros lo entendemos como diseño de narrativas, ¿no? Okay. En un diseño de narrativa, al final de cuentas, es cómo una situación que a ti te acontece hoy en tu día a día de tu organización, yo puedo acercarme y en un primer momento tener una afinidad a tu necesidad, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo entrar a tu ciclo de pensamiento siendo un externo? Sería un tanto así la pregunta, ¿no? Entonces, nosotros lo que realizamos obviamente fue muchísimo basarnos en la voz de los clientes, ¿no? Es decir, obviamente hubo muchísima información exhaustiva, no nada más a nivel de eficiencia de cada tipo de clientes y empezar a perfilarlo, sino también cualitativo en entrevistas uno a uno, ¿no? Entonces, esta parte de evangelizar o crear una cultura tiene que ver con que puedas perfilar incluso a quién es tu interlocutor, ¿no? Porque al final de cuentas tú dices, oye, este desarrollador es una empresa de esta facturación, de esta magnitud, e incluso tiene roles como directores financieros muy profesionalizados, obviamente es un tema que te van a poder comprender y aceptarlo muy rápidamente, ¿no? Porque ellos, su lógica naturalmente ya es sensible a la eficiencia del capital, ¿no? Sin embargo, si dices, oye, pues es un desarrollador nuevo, es un grupo de amigos que la casa de la tía y ahí lo van a hacer, pues desarrollar esa sensibilidad hasta por el momento de la persona es mucho más complicado, ¿no? Entonces, es tal cual como vender, ¿no? Yo creo que el primer paso para vender es identificar a quién no le tienes que vender, ¿no? Continuando con esta pregunta, ¿existen eventos, networkings, algo donde inviten a directores y puedan ustedes exponer este tipo de servicios para poder llegar de una forma más directa? Pues no sé si más o menos queda claro. Como temas de promoción de nuestros servicios, ¿te refieres? Sí, no, en general, pues eventos de consultoría, por ejemplo, Ya. donde van los dueños y ahí están ustedes para hacer conferencias, Claro. A manera de educación, pues. Sí, sí, sí. Digo, bueno, evidentemente canales, ¿no? Y foros y sobre todo en el tema digital siempre hay muchas cosas que hacer y sobre todo tú te darás cuenta que sobre todo con este boom de marca persona, pues hay muchísimos espacios para poder comunicar y posicionar prácticamente cualquier tipo de servicio, no nada más consultoría. Nosotros creo que este tema de esa comunicación tan amplia como para ver si le atino a alguien que tenga una necesidad a través de yo transmitirle una serie de mensajes, nos parece algo que no refleja nuestra intención legítima de ayudarle a una persona, ¿no? Es decir, si nosotros nos interesa colaborar en un cierto sector o en cierta industria, lo primero que nos vamos a asegurar es que la alta dirección y los dueños se enteren de nuestra intención, ¿no? Entonces, esa intención es un poco más concreta, específica de nuestra parte, a una acción de si me encuentras, estamos contigo, ¿no? Eso en cuanto a la forma en la que nosotros, desde el primer momento que nos relacionamos con nuestros clientes,
pues establecemos una intención hasta de comunicación, ¿no? Y de nivel de relación indistintamente a la transacción, ¿no? Entonces, es por esto que estos esfuerzos de comunicación muy amplios, creemos que son muy impersonales y que tampoco necesitamos pues ampliar un mensaje tan vasto cuando podemos entender la evolución de diferentes sectores o cuestiones coyunturales, ¿no? Que detonan oportunidades, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que conversabas de foros de cultura empresarial, pues sí, claro, ¿no? O sea, en el tema de management, para tú aprenderlo, sí considero, mi opinión sería que está muy limitado, sobre todo los foros que están dedicados, ¿no? Porque, digo, yo sé que hay muchísimos foros, no sé, en Cámara de Comercio, en Coparmex, en BNI, pero justamente no, muchas veces no estás en la misma vocación de servicios, ni estás a la misma escala de proyectos o de empresas, y son más bien foros heterogéneos, ¿no? Donde, pues sí, vas a aprender algo, pero tal vez no específico a tu momento actual o del sector de tu compañía o de tu persona, ¿no? Entonces, creemos que hay una gran oportunidad en desarrollar foros un poco más especializados que puedan responder preguntas más específicas de acuerdo al ciclo de la empresa o del empresario, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido son conversaciones que tenemos permanentemente y si nos damos cuenta que el área de oportunidad para culturalmente poder brindar nuevas perspectivas, simplemente poner al alcance términos que son estándar o hasta visiones de cómo desdoblar un futuro empresarial, patrimonial o que deriven alguna venta de empresa, son cuestiones que entre más las conversas se va creando esa cultura, ¿no? Al final de cuentas, es curioso porque cada vez entendemos más lo que hacemos como un proceso cultural, ¿no? Y la cultura la podríamos interpretar como lo que tú comprendes o lo que tú entiendes, cómo interpretas la realidad, en base a esa interpretación, qué decides hacer y en base a lo que decides hacer, qué obtienes, ¿no? Entonces, un cambio cultural justamente implica cambiar alguna de esas tres partes o las tres, ¿no? Es decir, desde cómo interpretas la realidad, o si no es la interpretación, es ahora cómo ejecutas o cómo accionas tus actividades a través de esa nueva interpretación y luego cómo esto efectivamente, al momento de que lo evalúes, digas, ok, efectivamente esto pensé que era así, desdoblé estas actividades que tenían que ser así y obtuve el resultado deseado, ¿no? Porque es curioso y es una práctica que es es muy interesante porque justamente todo el tema de sistema económico o de modelos econométricos se da algo que se llama Behavioral Economics, que es el premio Nobel 2017, Richard Thaler, si no mal recuerdo, donde justamente ellos lo que descubren, o por lo que se gana el premio Nobel, es porque justamente todos los modelos econométricos están diseñados como si las personas actuáramos como icons, es decir, gente que siempre actúa tomando la mejor decisión basada en la información que está disponible, ¿no? Entonces, la realidad de la gente o de todas las personas es que nunca tomamos la mejor decisión, es decir, incluso cuando nos equivocamos, todo mundo intentamos no equivocarnos, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente pones a prueba lo que interpretabas, lo que ejecutaste y lo que obtuviste, ¿no? Entonces, como esa tasa de decepción entre nuestros objetivos y resultados, yo estimaría que es alta y es natural que así sea, pues que la vida es un proceso continuo, eso lo que quiere decir es que esa nueva interpretación y reconstruir a través de cómo puedo recibir y entender lo que está a mi alrededor, yo creo que eso es lo que nos demanda permanentemente pues, el vivir, ¿no? Pero sí, es curioso, pero incluso cuando nos esforzamos para tener el mejor resultado, hay veces que obtenemos lo contrario, ¿no? Sí, dicen que como dice hay un dicho, ¿no? Que dice que a veces el camino que tomas para huir de tu destino es el que te lleva al mismo. Exacto, y pues es filosofía, ¿no? Tal cual, porque es una forma de afrontar la vida, ¿no? Pero si tú lo ves, no hay ninguna decisión buena o mala, sino como tú la conceptualizas una vez que la ejecutas, tiene todo que ver con el resultado que obtienes, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a interpretar el mundo como un proceso lineal y no como un proceso permanente que ni siquiera tiene una linealidad hacia un rumbo específico muchas veces, ¿no? Entonces, pero bueno, es como estamos educados para interpretar la realidad, ¿no? A través de, no sé, un proceso de inicia esta condición, se presenta esta situación, se resuelve de esto y todo feliz por siempre, ¿no? Y la realidad de las cosas es que la vida está permanentemente mutando, puesto que somos tantas personas con tanta diversidad de ideas, todos actuando con la mejor de las intenciones, seguramente sí, pero algunos atinando más que otros y todo ese conjunto, pues es lo único que nos queda es adaptarnos, ¿no? Okay. Pues antes de que pasemos a temas filosóficos, que sí quiero tocarlos, amigo,
te quería hacer una pregunta para cerrar el tema de las empresas. Hablabas tú de que hay un punto adecuado para llegar a un dueño o para llegar a una empresa, ¿no? En un punto de transformación, en un punto de crecimiento, en un punto de deseo del dueño de crecer. Pero, ¿cuál sería la etapa más temprana donde aplica los servicios que ustedes proveen? Totalmente. Sí, nosotros lo medimos en tema de facturación a partir de los 100 millones de pesos, ¿no? Eso sería como una empresa que estaría en esa posición. Ahora te diría, es un tema multifactorial, ¿no? Es decir, el tema de la facturación puede ser uno, el tema de la disposición es otro, el tema de la capacidad para adoptar un proyecto, y no nada más en recursos económicos, ¿no? Sino muchas veces has crecido tanto por ti mismo como dueño que toma todo a su cargo, que ni siquiera tienes gente para poder recibir un proyecto, y entonces por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Entonces, es un tema multifactorial completamente. Nosotros creo que creo que lo más importante para nosotros es la disposición a transformarse, ¿no? Ni siquiera yo te diría un tema de facturación como una primera relevante, sino la disposición a transformarse y la necesidad de conocimiento estratégico para lograrlo, ¿no? Porque yo te diría, bueno, si tienes un negocio, que todos los negocios son valiosos, y sobre todo obviamente México fundamentalmente está basado en todos los esfuerzos de las pymes, pero evidentemente cuando tú tienes una pyme, a lo mejor esas primeras facturaciones que estás logrando los primeros meses, puedes tú, a través de tu sentido común y lo que hagas, llevar a tu pequeño emprendimiento o a tu negocio o a tu pyme a una escala un poco más grande, ¿no? Es cuando ya la escala es mucho mayor que hasta la misma información cobra relevancia para tomar decisiones, donde ya puede aplicar nuestros servicios, ¿no? Es decir, como nosotros lo que vamos a hacer es fundamentado en datos, pues obviamente hasta la misma escala de información es importante para poder transformar, ¿no? Y en temas de costos, ¿cómo se cobra? ¿Es en función, es un traje a la medida Totalmente. o ya hay algunos tabuladores? No, completamente. Nosotros lo que hacemos, o lo que siempre entendemos al cliente, es como, así como lo decíamos, ¿no? Así como no hay dos personas iguales, no hay dos empresas iguales, ¿no? Entonces, nosotros de hecho en nuestro ciclo o disposición de desarrollar relaciones comerciales, nuestra intención de vender nunca es declarada hasta que un cliente nos lo pide, ¿no? Es decir, nuestro servicio, lo que a nosotros nos corresponde únicamente es desdoblar cuáles son las posibilidades en las diferentes verticales, presentándolo de una forma organizada, los impactos que se pueden generar a través de habilitarlo, y ya es ahí donde el dueño puede decidir, oye, a lo mejor ya me diste una buena idea y lo voy a intentar yo primero, o a lo mejor no considero que necesite nada de esto en este momento porque, pues no sé, a lo mejor mi tema ahorita es que me quiero cambiar geográficamente, o un tema de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, creo que más bien la forma de nosotros relacionarnos es buscar que la gente que pueda estar en una condición de transformación, o que requiera, no tanto por una condición negativa, sino porque ya tengan esa hasta segunda o tercera generación o institucionalización, tocar base con nosotros, lo que nosotros nos aseguramos únicamente es de que puedan comprender lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, digo, yo sé que me aventé una parábola muy amplia, pero la respuesta es disposición a la transformación, y de alguna forma sí tener habilitada alguna estructura o las condiciones para poder tener una transformación, ¿no? Okay. Sí, entiendo. Pues ahora sí pasemos a los temas filosóficos, existenciales. Ándale, Marco, pues. Y ya sé que te encanta hablar de eso a ti. No, hombre, fíjate que yo así, es curioso, pero lo que yo más disfruto pues es la conversación, ¿no? Es el evento más aleatorio por excelencia, porque nunca sabes una conversación dónde termina, ¿no? Entonces, yo te diría, pues la intención más bien es compartir, y sobre todo estar para tu público, la gente que nos está escuchando, pues ahora sí que maximizar su oportunidad a través de lo que yo pueda mejor compartirles, ¿no? Entonces, por donde tú manejes, Marco, pues le damos. Sí, te lo comento porque hablabas hace rato de los propósitos, y para mí es uno de los temas importantes. Incluso la frase con la que siempre termino mis podcasts es justamente con eso, ¿no? Solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Y te lo pregunto porque ¿cuál es el propósito de Yadai como persona? Y quitando el tema un poquito de la empresa. Claro. Sé que quieres llevar tu empresa a un punto también, que también ahorita me gustaría que nos lo platiques hacia dónde va Beyond, o cuál es el objetivo también de tú como Claro. empresario. Claro. ¿Cómo te consultas a ti mismo? Y la parte de Yadai, ¿no? ¿Cuáles son sus propósitos y a dónde quieres llevar, o qué es lo que quieres dejar de legado
Claro. en este mundo terrenal. Sí, digo, ahora sí que le entraste directo, ¿no? A la médula filosófica, pues el tema de propósito tiene todo que ver con tu cosmovisión de las cosas, ¿no? Entonces, yo cada vez que pasa más el tiempo me doy cuenta que algo que me caracteriza a mí como persona, que yo lo podría definir como mi propósito, es que yo tengo la firme convicción en que las personas somos 99.9% iguales, ¿no? Entonces mi interpretación del mundo, de la realidad, de esta conversación contigo, con Aldo que nos acompaña y con toda la gente alrededor que me tope en un día o en cualquier tarde eventual, mi cosmovisión es decir, ok, esta persona es una persona que sin yo conocerla, claro que le gusta comer pues, los taquitos que le gustan, le gusta sentir el abrazo de un ser querido, le gusta juntarse con la gente que lo aprecian y pasar un rato agradable, te gusta escuchar música y pasar tiempo con tus amigos. Es decir, si tú entiendes el mundo a través de las diferencias, no encuentras más que diferencias, ¿no? Pero si tú interpretas la realidad a través de las afinidades, te vas a dar cuenta que lo que nos hace diferentes son cosas muy específicas, pero a la vez irrelevantes para lo que es el propósito o el significado de ser una persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi propósito o mi cosmovisión es esa. Yo entiendo a todas las personas como yo en otro contexto, en otra cosmovisión de vida, y sí siento o tengo la responsabilidad pues, de obrar en consecuencia, ¿no? Porque si te das cuenta, más allá de la espiritualidad, pues sí está en tu fuerza de voluntad el atraer una condición positiva por donde camines a la gente que tienes alrededor, o exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que la primera parte de mi propósito es tomar responsabilidad sobre tus efectos o sobre lo que tú haces, y la otra es pues tratar de buscar siempre las afinidades, ¿no? Porque a través de las afinidades pues creo que todos encontramos grandes experiencias, nos encontramos a grandes amigos que si tú hubieras buscado la distinción jamás se hubiera vuelto tu amigo. Entonces, en ese sentido mi propósito sería maximizar mi experiencia de vida a través de los demás y ellos hacia mí, ¿no? Al final de cuentas, hay una regla, ¿no? La primera regla de la economía que dice que toda la gente actuamos por optimización y está bien, o sea, tenemos que ser felices con esto, ¿no? Es decir, incluso con la gente que queremos optimizar que ese tiempo sea el más agradable, ¿no? Entonces, si partimos de que todo el mundo quiere optimizar, pero además tú correlacionas que esta persona que tienes enfrente puede ser que sea tú mismo en otra condición y le das ese trato, pues esa es como la forma en donde yo veo mi propósito, ¿no? Y es interesante y sí creo que es una gran oportunidad también para compartirlo porque pues mi nombre pues, es muy particular, ¿no? Y Adai. Pero dentro de la particularidad, el significado es interesante porque es mano derecha mi apoyo. Entonces, digo, uno se lo toma muy personal porque pues así te nombran, pero al final de cuentas yo sin determinarlo tal cual de que así me llamo y bien ñoño, así voy a ser, obviamente no, pero sí esa intención legítima de decir, oye, tenemos un momento en esta vida y pues podemos expresarnos de muchas formas, pero si somos conscientes de que está en nosotros los efectos que les damos a los demás y cómo incidimos hasta en la experiencia de vida de los demás, pues bueno, ahí ya toma un cauce tu forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, te condenaron con tu nombre. Oye, sí, o sea, Nunca he investigado qué significa mi nombre. ¿Marco? Marco, no lo sé, pues nunca me he tomado el tiempo. Tu nombre proviene de... Es bíblico, árabe, pero el tema es que está en latín, ¿no? Entonces, ya ahí luego en los captions del podcast saldrá para que hagamos un concurso para ver quién encuentra más páginas de Google, ¿no? Con ese nombre, pero pues yo francamente no he encontrado ninguna. Así cuando pongo mi nombre, pues sí aparecen muchos textos en latín, pero sí, digo, es una génesis. De alguna forma, pues el nombre es lo que mejor te regalan tus papás cuando tú estás llegando al mundo y ya le toca a uno, pues, hacerle honra o deshonra y conducirse, ¿no? Pero al final de cuentas, el nombre es como la marca, ¿no? Al final de cuentas no es cuáles sean los colores o el imagotipo, el logotipo o tu nombre, sino pues cómo ejecutas tu marca, ¿no? Tu nombre es ese porque tu papá se llamaba así, no tiene nada que ver. No, no, para nada. No, o sea, yo creo que mi papá se tomó el cariño, te diría así, pues de darnos un nombre muy particular, ¿no? Y yo realmente así lo he recibido toda mi vida, ¿no? Porque aunque pensarás tú que es complicado y diferente, lo es así, pero también es muy satisfactorio, pues digo, ser una persona única, ¿no? En cómo te denominan, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, es un tema como que no me pasa mucho por la cabeza, lo vivo de una forma muy natural, pero sí, obviamente, lo que sí te puedo compartir,
es que obviamente pues toda la gente cuando se enfrenta a escucharlo o a escribirlo, sí es como, wow, güey, es disruptivo. Me ¿no? pasó también. Una experiencia disruptiva. No, pero lo que mencionas acerca de la marca como nombre, y me hizo ruido porque mi papá decía eso justamente, ¿no? Es que cuando tú crezcas, me decía eso cuando yo estaba chico, se llama mi papá Marco Antonio igual que yo, Marco Antonio igual que mi abuelo, y para él era un tema muy importante el trasladar el nombre, o sea, Claro. que yo me llamara Marco Antonio, que mi hijo se llama Claro, Marco claro. Antonio, que mi hijo se llama Marco Antonio, Claro. mi nieto se llama Marco Antonio, o sea, me transmitió tanto eso que yo también, Directo. un poquito, quizá, en mi subconsciente, inconscientemente Claro. lo fui trasladando también, pero él decía justamente eso, mi objetivo es que cuando tú crezcas y llegues a algún lugar y digas, soy Marco Argüelles, te abran las puertas. O sea, que nadie te va a cerrar una puerta, nadie te va a decir, tu papá Claro, me quedó claro. de ver, nadie te va a decir algo como eso, ¿no? Y digo, mi papá ya falleció y a la fecha la realidad es que toda la gente que conoce a mi papá tiene Esa referencia. Sí, tiene una gran referencia de mi papá. Y ahora para mí, yo lo repito con Marco, le digo, Claro. te vas a dar cuenta cuando crezcas que cuando te refieras Marco te van a recordar. Porque aparte no es un nombre tan común, ¿no? Sobre todo por el apellido, pues. No, y además, al final de cuentas, todo el mundo nos relacionamos en un círculo, en un ámbito, hasta en una zona de la ciudad, donde todo eso, al final de cuentas, pues vives todo el tiempo con tus hijos, claro que eso va a suceder, ¿no? Sí, yo creo que en esa parte pues, sobre todo de legado y tener esta responsabilidad, es bien variado porque yo, que también soy papá, igual que tú, pues sí me queda clarísimo que pues uno puede poner unas condiciones de educación y puede tener un marco de formación de acuerdo a tus valores, a cómo te comportes tú, pero lo que pueda querer un hijo o una hija puede ser cualquier cosa, ¿no? Y yo sí, pues declaradamente me sentiría muy orgulloso que siguiera cada quien su camino en cuanto al tema de mis hijos, puesto que pues yo así lo hice con mi vida, ¿no? Afortunadamente tuve pues dos, ¿no? La necesidad de elegir y la libertad de elegir. Pero sí había que elegir, ¿no? Porque había que salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que para mí todas las personas son importantes, todas las capacidades son valiosas, toda la gente es única en lo que sabe hacer específicamente bien, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien como yo vería esta perspectiva tanto de nombres y de personas, ¿no? En general. Y en términos de Beyond Consulting, me platicabas antes de arrancar la entrevista, Claro. que tienes una meta con la empresa. Bueno, no es tanto así, porque al final de cuentas el tema de la firma de consultoría y lo que activamente nos dedicamos en cuanto a pues colaborar para transformar a las compañías es algo que primeramente a mí me encanta hacer, ¿no? O sea, es algo que yo disfruto, resolver este tipo de complejidades o situaciones o participar o poder incidir positivamente es algo sumamente satisfactorio, ¿no? Porque sí, claro, hay un efecto en retorno de inversión, de eficiencia de capital y todo esto, pero al final de cuentas, culturalmente y a nivel organización, muchas vidas se impactan, mucha gente puede abrirse en nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, para mí Beyond lo que tiene como propósito, pues es reunir al talento más relevante en el momento actual, es decir, que podamos aunar a la gente que tiene las prácticas, que tiene la metodología, que tiene la disposición de resolver problemas para poder servir de manera estándar a cada vez más empresas, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos como una gran oportunidad es, yo creo que la disposición del trabajo que tiene México, también la fortaleza muchas veces de los dueños o la templanza, ¿no? Para sin método seguir empujando y resolver las cosas. Para mí, México está en un gran momento para dotarle o poder lograr nosotros, y sería nuestro propósito como Beyond, pues poder impactar y poder medir nuestro impacto directamente en un crecimiento en un sector o en una industria, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros creemos que el mundo, más allá como lo queramos conceptualizar o no, es un mundo capitalista y es a través de jugar ese juego donde podemos llegar a lo esencial para las personas, ¿no? Entonces, nuestro propósito sí es impactar a la mayor cantidad de empresas para impactar a la mayor cantidad de personas y esto pueda derivar en una mejor condición de comunidad en general para todos, ¿no? Ahora, eso es como el propósito por el que estamos trabajando, ¿no? Yo particularmente me dedico a esto porque lo disfruto y estoy muy orgulloso de la gente con la que me toca colaborar en los proyectos, del equipo que tenemos. Para mí es muy agradable, ¿no? Enfrentar estos retos porque cuando encuentras gente que también lo disfruta como tú,
pues pues es algo bien sabroso, ¿no? O sea, realmente lo vives muy a gusto. Y en ese sentido, el propósito de la compañía para mí, te lo comentaba, ¿no? No es patrimonial, o sea, no es una compañía que yo esté pensando delegar, sino a mí lo que me gustaría es construir un equipo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues que cada vez este equipo sea más grande, que cada vez esta necesidad de crecimiento del talento tengamos posiciones para poder colocarlos si tienen un buen patrón de crecimiento y que se convierta en un foco para desarrollar oportunidades para nosotros como compañía, pero siempre para nuestros clientes, ¿no? Entonces, esta sería un poco la visión que tenemos. No, me gusta la visión. ¿Qué tanto se puede escalar? Pues yo creo que pues, la posibilidad es infinita, porque pues, como dices, las pymes aquí en México pues son las que sostienen al país y el tema del emprendimiento pues viene creciendo, o sea, viene en el auge donde todo el mundo quiere ser emprendedor y eso pues va a generar el desarrollo de muchas empresas, ¿no? Sí, completamente. Y digo, para redondear un poco incluso hasta la conversación, cuál es nuestro desafío, ¿no? Porque obviamente yo como todas las personas, pues vamos teniendo diferentes épocas, etapas y cosas que comprendemos y otras que en eso vamos, ¿no? Pero nosotros nuestro primer desafío que encontramos como compañía era poder lograr tener una metodología unificada que nos pudiera servir de manera estándar a nuestros clientes, ¿no? Entonces ya tenemos esta capacidad de habilitar pues un proceso probado, validado a la medida para optimizar el desempeño de una empresa. Justamente ahorita el reto en el que nos encontramos es en esta fase de institucionalizarnos nosotros para que estas soluciones o esta manera conceptual de resolver las cosas pueda dotarse pues de una capacitación y de las herramientas correctas para que el mismo equipo que vayamos integrando tenga esta autonomía y este conocimiento estratégico, ¿no? Entonces, en ese sentido yo te diría que la misión que tenemos que lograr nosotros como equipo es que este conocimiento estratégico que derivamos a nuestros clientes, al menos seamos más personas portándolo dentro de la empresa para que podamos dar un efecto mucho más grande, ¿no? Es decir, el tema es escalar lo que ya sabemos hacer bien, ¿no? Tal cual. Sí, de acuerdo. Hay un tema que también conversamos antes de iniciar que lo platicamos cuando hablamos por teléfono, que me interesó mucho y es el tema del conversatorio. Ah, sí. Platícanos acerca del conversatorio. Sí, sí, claro. Bueno, pues justamente dentro de estas conversaciones con gente muy interesante que está alrededor de nosotros, colaborando para nuestros clientes, justamente yo creo que dos de ellos, Orlando y Otto, que es gente que tengo muy cercana a manera pues personal, pero también de este tipo de retos y desafíos, de acuerdo a nuestras conversaciones que hemos tenido y lo que nos toca ver desde nuestras posiciones en los consejos de negocio, en los gobiernos corporativos, en la alta dirección, pues hemos ido de alguna forma desarrollando, ya sabes, ¿no? Cuando estás tanto en contacto con una realidad empiezas a desarrollar una forma de interpretarla que te permita ser más ágil, ¿no? Entender qué está pasando, ¿no? Entonces, hemos ido desarrollando varias conclusiones en las que coincidimos todos y estas frases como de la empresa llega hasta donde el director entiende o que el dueño no debe operar sino establecer objetivos y delegar, son de alguna forma apreciaciones que hemos ido obteniendo a través de la colaboración o participación activamente en este tipo de consejos o con dueños, y lo que nos damos cuenta es que claramente a través de la experiencia tú puedes interpretar y aprender la realidad, ¿no? Sin embargo, a través de la conversación, como lo que estamos haciendo el día de hoy, yo puedo duplicar o replicar mi experiencia de vida, ¿no? Es decir, con lo que tú me conversas de una situación que tuviste una tarde de algún día, yo ese momento de mi vida lo viví en simultáneo, pero con tu conversación ya tengo el conocimiento de dos momentos, ¿no? Entonces, justamente lo que nos damos cuenta es que como cada quien vivimos nuestra película de vida desde nuestra propia perspectiva, pues casi todo lo que nos vamos enfrentando es nuevo y a veces perdemos de vista que mucho de lo que nos enfrentamos ahora y nos vamos a enfrentar no son más que los temas más cotidianos del proceso de vida y de la empresa, ¿no? Entonces, el darte cuenta anticipadamente a través de la conversación de lo que se viene más adelante, pues te permite habilitar pues hasta toma de decisiones o criterios mucho más efectivos para los resultados que tú quieres, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es esta iniciativa de desarrollar un conversatorio de dueños y directores de negocio. ¿Para qué? Para que al menos creemos una cultura donde podamos, no nosotros decir cómo deben ser las cosas, sino un conocimiento general de cuáles deberían ser tal vez los procesos o las características o el perfil o de acuerdo al perfil del dueño cómo habilitar sus capacidades, pero sí hacer un tema de conversando, ampliar cada quien lo que entendemos hasta el momento, ¿no?
¿Y ese cómo funciona? Dónde lo hacen? ¿Cómo se organiza? Sí, es muy sencillo. Nosotros lo que tenemos es pues mucha gente que está alrededor en estas posiciones o en estos roles. Lo que son convocatorias mensuales, lo hacemos el último jueves de cada mes y lo que buscamos hacer es un diálogo circular entre todos, ¿no? Es decir, claro que hay un tema que se va planteando mes con mes, pero sobre este tema que se presenta, lo importante es que cada quien podamos contribuir con nuestra perspectiva y que podamos salir de ahí todos con una perspectiva más amplia, ¿no? Lo bueno de la conversación es que cada palabra siempre suma y no importa que se diga algo aquí o algo acá, ninguna lo anula, ¿no? Es decir, si es una conversación efectiva. Entonces, eso es lo que buscamos generar, que haya un foro alterno donde tú te puedas expresar libremente, ¿no? Sobre estos temas de empresa. Pero cómo es la fecha? ¿Cuándo se ejecuta? ¿Se Sí. hace mes con mes? Sí, sí, sí. Ahorita lo que tenemos es conceptualizado todos los involucrados, de alguna forma cuál es pues el look and feel del evento, ¿no? Para hacerlo totalmente experiencial, pero sí es una convocatoria cerrada que nosotros enviamos directamente a dueños y directores personalmente, ¿no? O sea, eso es como funciona, pero sí también tenemos un canal de comunicación para quien se desee incorporar, pues que con mucho gusto se pueda unir a estos conversatorios, ¿no? Lo que buscamos justamente nada más es lograr crear una mejor cultura para tú desde dueño o como dueño de negocio, incluso tener hasta un foro alterno para conocer información, ¿no? Porque pues tú por lo regular como dueño de empresa puede que puedas llegar a estar muy aislado en tu posición hasta para tener referencias de cierto tipo de decisiones, ¿no? Claro que siempre hay foros, hay academia, hay lugares, pero pues la función de, como dicen, ¿no? Management is hard, entonces es una cuestión que permanentemente tienes que estar habilitado para continuar, ¿no? Ok, sí, sí entiendo. Pues ese suena muy interesante. Pues ojalá que me llegue una invitación ahí para No, claro que sí, Marco. Yo creo que la tuya va a ser la uno, la número evidentemente. uno. Espero que sí, amigo. Pues te agradezco mucho la charla, muy nutritiva en este tema de la consultoría. Digo, yo como dueño de negocio no había tomado pues, ni siquiera me había pasado por la mente, ¿no? Al Claro. final uno trae una historia y tienes altibajos y todo, pero pues vas creciendo y vas siguiendo un camino y vas en busca de tus objetivos y muchas veces no te tomas el tiempo de como detenerte un poquito y decir, a ver, ¿cómo Ujú. vamos? Lo que estamos haciendo está correcto, vamos estructurados, estamos creciendo de esta forma acelerada y lo estamos haciendo de forma ordenada, Ujú. ¿no? Y vas al día a día y no tienes ni siquiera a lo mejor muchas veces este, las métricas de cómo va funcionando todo. Claro. Entonces, creo que esa parte de la consultoría es como el psicólogo de las empresas, ¿no? A ver. Sí, digo, psicólogo sí, ahí yo te referiría mucho y a lo mejor pero sí, más bien los coach, ¿no? Ahí sí es Ándale, como un coach. como esa función. En consultoría es un término súper ambiguo porque pues cualquiera que sepa algo se puede autodenominar consultor, ¿no? O sea, no está restringido a una certificación, ese tipo de cosas. Pero creo que al final de cuentas, ¿qué es lo importante, no? Lo importante es que cuando tú tienes más o menos identificado alguna condición que quieres mejorar o algo que quieres aprender o desarrollar, pues siempre va a ser mucho más efectivo acercarte con alguien, no sé si sea consultor o no, pero que al menos lo haya hecho antes que tú, ¿no? O sea, yo creo que el que alguien te pueda anticipar a través de su acompañamiento con la experiencia te puede ayudar mucho, sea que sea lo que intentes resolver, ¿no? En el tema de personal o de empresa es quien ya haya tenido la experiencia de pasar por ahí es quien te puede ayudar, ¿no? Y sobre todo en temas de consultoría, al menos en temas de estrategia, yo te diría, todo lo que es verdadero y todo lo que es real es de sentido común, ¿no? Entonces, a lo que voy es que detrás de la sofisticación y los términos, lo que prevalece es el sentido común, ¿no? Y el nivel de detalle, eso es lo que se puede volver mucho más sofisticado, puedes profundizar un poco más, pero pues lo que es verdadero es evidente, ¿no? Y puedes llegar a ese resultado si tú te haces las preguntas correctas, ¿no? Tal Sí, cual. de acuerdo. Y si hay algún dueño de negocio que esté interesado en dar ese paso en su empresa, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden encontrar, amigo? Claro que sí. Bueno, nos pueden encontrar. Nosotros somos Beyond Consulting. Estamos en Américas 1500 aquí en la ciudad de Guadalajara, en el piso 17 o en la página Beyond, que es bynd.mx. Ujú. Ahí pueden conocer un poco más sobre nosotros. Pero sí, justamente yo creo que sería el lugar, o sobre todo también, obviamente, dada nuestra vocación en LinkedIn, ¿no? Yo creo que ahí Ok. en Beyond México o Beyond Consulting México nos pueden encontrar.
ahí estamos publicando cosas, y pues sí tratamos de estar siempre en permanente contacto con la gente que nos escribe, que se mantiene pues de alguna forma en esta comunidad para ampliar esta charla. Pues bueno, tal vez no podemos hacer esfuerzos mucho más consistentes, pero pues nuestra intención declarada de ampliar la conversación siempre estará ahí, ¿no? De acuerdo, amigo. No, pues te agradezco mucho la visita, el tiempo, y pues espero en un futuro tenerte otra vez de regreso por aquí. Seguro que sí, Marco. Yo también estoy muy contento de haber platicado contigo el día de hoy. Creo que ha sido una de las mejores conversaciones que nos ha tocado tener, pero ahora sí que ahora que la tuvimos, pues ya me pongo a pensar de todas las que nos faltan. Sí, ¿no? no, definitivo. Entonces, seguramente habrá mucho más y pues encantado, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, amigo. Y muchas gracias a ustedes por haber estado pendientes del podcast, por habernos visto, escuchado, dependiendo de la plataforma. No se olviden de suscribirse, darle like, compartirnos, coméntenos qué opinaron de la charla de hoy. Y recuerden que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Hasta luego.